Hermanos, recordemos que el domingo pasado escuchamos un evangelio, un diálogo, Jesús y Pedro. Jesús hace una pregunta a sus discípulos. ¿Será Pedro a responder? Inspirado por el Espíritu Santo. Jesús pregunta, ¿qué dice la gente? ¿Qué soy yo? ¿Qué es lo que opina la gente acerca de mi persona? O de mis trabajos, de mis obras, de mi palabra. Y escuchamos estas palabras que vienen desde el cielo para Pedro a nombre de la comunidad. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. El Evangelio, hermanos, de San Mateo nos dice que Jesús, después de esta bendición sobre la persona de Pedro y para los apóstoles, para el bien de toda la iglesia, tú eres Pedro y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Tiene el Señor este anuncio, está anunciando su pasión, su entrega de amor, su sacrificio. Hemos escuchado hoy en el Evangelio, Jesús anuncia su pasión, anuncia. Y hermanos, hemos escuchado Pedro, cómo responde. Humanamente él se olvida de las profecías del Mesías, se olvida de toda la predicación del Señor, se olvida de esas palabras de Jesús que ya poco a poco venían anunciando un sacrificio. Y bien, hemos escuchado estas palabras de Jesús hacia él: apártate de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Ahora, hermanos, la buena noticia este domingo para nosotros, el Evangelio, viene a nosotros a ayudarnos, a recordar que si nosotros tenemos los ojos fijos en Jesucristo y en su palabra, nosotros tendremos siempre también presente la esperanza de la resurrección. Para nosotros cristianos tenemos un gran tesoro. Hoy quisiera hablar, hermanos, de la esperanza. Para nosotros, hermanos cristianos, la esperanza es una gracia inmensa, no la podemos ni calcular. Porque la esperanza vino a través del sacrificio de Jesucristo. Habían profecías de un mundo nuevo, del perdón de los pecados, habían profecías. Pero desde el momento en que Jesucristo se entregó, para nosotros en ese momento nacen todas las virtudes, todas las gracias. Y desde la cruz el Señor nos entrega a nosotros la esperanza, de manera que caminamos ya no ciegos, ya no con los ojos tapados, preguntándonos qué va a pasar con mi muerte, o qué va a pasar con la muerte de los demás, qué va a pasar en mi presente o en mi futuro. Ya no, hermanos. Desde ese momento histórico, desde ese momento, para nosotros ha nacido, se nos entrega desde la cruz el don de la esperanza. De manera, hermanos, que nosotros caminamos en la fe, caminamos con la palabra del Señor, fortalecidos, esperando, deseando. La esperanza, hermanos, es desear que se cumpla la palabra del Señor. Esa esperanza, hermanos, sabemos que no es cruzarnos los brazos, no es decir, ok, yo espero el reino de Dios y será Dios a poner fin al reino del mal, de la violencia en el mundo. No, hermanos, recordemos que Jesucristo nos invita a nosotros a participar, no digo en la construcción de su reino, porque el reino de Dios es Dios mismo que lo ha construido. Nosotros no. Nosotros participamos, nosotros somos colaboradores, como la Virgen María con su sí. Ahora, hermanos, Jesucristo nos invita a nosotros, con el don de la esperanza que pone en nuestro corazón, nos invita a caminar en la fe y a colaborar para que esa semilla de la palabra de Dios llegue en todo tiempo, en toda cultura, llegue al corazón del hombre, de cada familia, de cada persona. Hermanos, hoy hemos escuchado una segunda lectura maravillosa. San Pablo nos advierte y nos dice, hoy hemos escuchado, se nos dice, ofrézcanse ustedes como ofrenda viva al Señor. Ofrezcámonos todos
Como si San Pablo en ese momento dijera: levantemos todos la mano, pongámonos todos en pie, todos nosotros vamos a predicar el Evangelio. Ofrezcámonos como una ofrenda viva al Señor. Sí, hermanos, San Pablo y los apóstoles continuamente nos dicen que nos unamos al sacrificio de Cristo, que también tu voluntad, también tu vida, tu persona, tus sufrimientos pueden hacer parte de la evangelización del mundo entero. Continúa esa maravillosa lectura diciendo San Pablo: hermanos, ofrezcámonos al Señor y dejémonos transformar por la acción del Espíritu Santo, por la palabra de Dios, hermanos, de manera de no caer y de no vivir según la mentalidad de este mundo. Recordemos, hermanos, San Juan dirá: el cristiano tiene un enemigo, la concupiscencia de la carne, el demonio y el mundo. Bien, hermanos, y nosotros lo podemos ver. Podemos hacer esa división también en nuestra vida y poder, si tenemos en nuestros ojos la palabra de Dios, podemos ver que es cierto. La palabra de Dios nos da una luz de manera que podemos encontrar el sabor a todo. El sabor en la vida, el sabor en el trabajo, en el sufrimiento. O sea que para nosotros hay una esperanza. Pero ¿qué pasa si nosotros perdemos de vista el sacrificio de Jesucristo? Caemos en la mentalidad de este mundo. Hermanos, yo quiero recordar esas palabras de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, que nos invitaba a salir, a no caer en la mentalidad de este mundo. Es en la mentalidad de este mundo, hermanos, que es una mentalidad de destrucción, no de vida, es de destrucción. Quiero recordar, hermanos, con ejemplos muy simples. Nosotros vemos como, por ejemplo, en estos últimos años, a nosotros se nos llega, hay como una nueva mentalidad y quiere cambiar el lenguaje incluso. Incluso nosotros tal vez podemos aceptar ese lenguaje. Atención, hermanos. Por ejemplo, se dice interrupción de embarazo. Se dice, se te ofrece, si vas al hospital, si encuentras a alguien en el hospital, a veces se nos dice interrupción del embarazo. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir aborto, quiere decir homicidio. Ya para no ofender a las personas, como con unas palabras nuevas se nos dice, se puede interrumpir un embarazo. Bueno, y suena muy dulce. Para algunos suena como algo que no es, que no tiene que ver con sangre o con el pecado. Hermanos, interrupción de embarazo quiere decir aborto, homicidio. Y pudiéramos aquí poner toda la palabra de Dios que nos da vida, que nos promete vida y vida eterna, y aquí ponemos la mentalidad de este mundo. Otro ejemplo, hermanos, que me gusta recordar, en muchos países, sobre todo desarrollados, se dice, ofrezcamos una muerte dulce a quien sufre. ¿Por qué que hay que esperar hasta el último minuto? ¿Por qué hay que esperar hasta el último minuto? Ofrezcamos una muerte dulce, una dulce despedida. Y podemos hacer incluso hay barcos internacionales que ofrecen en las aguas de Europa, ofrecen una muerte dulce. Eutanasia, homicidio, suicidio. Entregar, hermanos, la muerte, hacer partícipe uno mismo de la muerte de otro, hermanos. Y así, hermanos, si pudiéramos nosotros recordar la palabra de Dios, podemos hacer siempre esta distinción, que la palabra de Dios nos invita a creer en la vida y en la vida eterna. Y porque creemos nosotros en la vida eterna, nosotros confiamos, esperamos en el Señor. Ahora, hermanos, en este diálogo que Jesús, nuestro Señor, hace con sus discípulos anunciándole la pasión, hermanos, este es un diálogo y una invitación para cada uno de nosotros, porque nosotros tenemos este tesoro, esta perla. Recordemos, hermanos, esta palabra que participando a la muerte de Cristo,
participaremos también a la resurrección. Recordemos ese momento, hermanos, en la Eucaristía. Está ese momento crucial. El sacerdote dice, este es el misterio de nuestra fe. A un cierto momento el sacerdote canta o recita o dice, este es el misterio de nuestra fe. Misterio no quiere decir escondido, no quiere decir que nadie lo sabe, no quiere decir que está lejos de nosotros. Quiere decir que para nosotros está revelado, se nos ha proclamado, se nos ha dicho, se nos ha anunciado. Algo que estaba escondido, pero por Jesucristo nuestro Señor se nos anuncia para que creamos. Ahora en la misa el sacerdote se nos anuncia, se nos dice, este es el misterio de la fe. Y nosotros decimos y cantamos con fe, anunciamos una muerte, la muerte de Dios, la muerte de Jesucristo por nosotros, por nuestros pecados. El Hijo de Dios que murió se entregó por nosotros, por nuestros pecados. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos la vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Proclamamos su resurrección y decimos, ven, Señor Jesús. Queridos hermanos, cada vez que nosotros participamos al altar, recordemos que se nos anuncia y participamos a una vida nueva. De manera, hermano, que cuando tú sales de este local, de esta iglesia, cuando sales de este templo, tú llevas algo dentro de ti. ¿Qué es lo que llevas? Llevas una palabra de vida. No te la dejes robar. Y no llevas solo una palabra que has escuchado, que tal vez después de 5 minutos se te olvida, pero tal vez en la semana la puedes recordar. No llevas solo una palabra, sino que llevas también el cuerpo de Cristo. Llevas su cuerpo, su sangre, llevas el sacrificio de Cristo. Y no es solo para ti, lo llevas para aquel hermano que vive en la tristeza, renegando de su vida, o que vive diciendo maldición, que vive en la tristeza, porque todavía no conoce, no ha recibido una mano que le ayude a creer, a vivir en la esperanza. Queridos hermanos, yo te invito a eso de verdad. No salgas sin haberte llevado el cuerpo de Cristo, sin haberte llevado la palabra de Dios. Es el Señor que se entrega a nosotros, a cada uno de nosotros, y nos anuncia una vida eterna, nos anuncia su resurrección con Él. Así sea.